Bueno, continuamos con la tercera mesa del día. Ahora nos toca la mesa de derecho de autor, la que tiene que ver con el eje de temáticas de derecho de autor. Y tenemos la suerte de volver a recibir a Mauro y a Ezequiel, dos ponentes que estuvieron el año pasado compartiendo sus trabajos. Así que es una alegría que nos vuelvan a elegir como lugar de presentación. Y tenemos también la presencia de Javiera, una nueva ponente que viene desde Chile. Así que saludamos también tu participación y esperamos que sea un lugar de encuentro para las ediciones futuras. Bueno, los temas de derecho de autor van a ver que son diversos los que se presentan aquí y esperamos que generen una serie de debates y de discusiones, ya que son muy actuales y bastante controvertidos. Los presento a los tres y luego comienza hablando Mauro. Mauro Fernando Leturia es procurador, abogado y escribano, especialista en docencia universitaria, doctorando de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de La Plata. Realizó estudios de posgrado sobre derecho de autor en la Universidad Complutense de Madrid. Profesor de diferentes universidades, ha escrito numerosos artículos de doctrina en el ámbito universitario, tanto en Argentina como en España y en México. Ezequiel Valicenti es abogado de la UNICEN, ha sido becario con ICET, SICBA y Fondo Nacional de las Artes, es profesor universitario e integrante del Centro de Estudios Jurídicos en Arte y Letras en la Facultad de Derecho de UNICEN. Ha publicado recientemente la obra El autor en el contrato, bases para una teoría general del derecho contractual de autor. Y Javiera Cáceres es académica e instructora del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, magíster en Estrategia Internacional y Política Comercial de la Universidad de Chile, licenciada en Literatura Inglesa, Universidad Católica de Chile. Sus áreas de estudio son política comercial, propiedad intelectual y género y comercio. Ella va a presentar un trabajo que realizó con Felipe Muñoz, ¿no? Bueno, adelante Mauro entonces. Hola, hola. ¿Ahí se escucha bien? Bueno, gracias Sol, un agradecimiento a Flaxo por mantener este espacio y hacerlo crecer. Cuando pensaba en esta nueva edición y en vista de lo que hemos charlado en otras oportunidades, el desafío era tratar de cambiar la óptica, ¿no? ¿Qué significa o qué quería ver con esto? Casi todas las exposiciones y las ponencias giraban en lógicas donde los temas discutidos tienen que ver con los estados, con los organismos de los estados, con las empresas o de estos unos contra otros, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva quise, y lo que también tratamos de hacer en los distintos proyectos de investigación es que además de las reflexiones teóricas y obviamente muy profundas y necesarias, tenga una aplicación práctica concreta, directa, de que hoy, mañana a la mañana, ¿qué hacemos? ¿No? Con todo esto que venimos discutiendo, charlando y tratando de aprender entre todos, ¿no? Las problemáticas de los derechos intelectuales exigen también que nosotros seamos creativos, ¿no? Y desde esa perspectiva, este trabajo que presentamos ahora, que tiene que ver con una relación o con una dinámica distinta, que qué sucede dentro de las empresas o dentro de los grupos económicos o desde las empresas puertas adentro, qué sucede con aquellas personas que son contratadas como trabajadores y los derechos de autor que se generan en ese ambiente. Entonces, desde ahí, algo que seguramente todos sabemos o intuimos, hemos notado que hay una apropiación indebida casi sistemática de los derechos de autor que corresponden a aquellas personas que son contratadas o que se desarrollan en una relación de dependencia. Es decir, ya no es una cuestión que tenga que ver directamente con la relación entre estados y oficinas de derechos de autor o registradores y demás, sino que tiene que ver con una relación más cotidiana, una relación que sucede todos los días en forma silenciosa, subterránea. ¿Qué sucede cuando las empresas contratan o tienen bajo su dependencia a personas que crean tanto obras artísticas, musicales, software y cualquier obra protegida? Entonces, ese es el planteo de la cuestión. Eh, para para no adelantarnos, vamos tratar de explicar desde dónde, desde nuestra concepción, viene el problema.
Básicamente el problema de esta apropiación indebida es nuestra visión. Casi todos somos abogados y casi todos los que hemos estudiado por aquí tenemos una formación latina francesa, una formación cosificadora del derecho. Entonces esta idea materialista del derecho y básicamente del derecho civil y de ahí al derecho laboral ha hecho que la apropiación indebida sea casi una constante. Es muy difícil encontrar actividades donde las empresas sean respetuosas de los derechos de autor de aquellos que han contratado para desarrollarlos. Desde esta perspectiva, lo importante a tener en cuenta es poder determinar cuál es el trabajo real o cuál es el acto de creación como una definición conceptual. Casi ninguna ley puede establecer un concepto de aquel acto de creación. ¿Qué hacen casi todas las leyes internacionales de derechos de autor? Hacen un listado, ¿no? Como la nuestra. Entonces, en esa perspectiva, establecer un listado de cantidades de obras o de tipos de obra, lo cual diversifica la problemática, porque no es lo mismo contratar ingenieros para que generen un software que contratar músicos para que hagan la música de una película. De alguna manera, los estudios musicales, los estudios de grabación, la industria del entretenimiento empieza a separar a aquellos que son meros trabajadores, aunque forman parte del proceso creativo, de aquella estrella reconocida. Y parece que se da una relación que uno primero tiene que ser estrella o artista reconocido para que le reconozcan los derechos de autor y no viceversa, ¿no? Que realice en sí el acto de creación. En el origen de nuestras legislaciones aparecen las primeras leyes francesas. Y ya desde esta época estaba claro que el paso fue desde privilegios, eran los privilegios de los imprenteros que existían en la Edad Media, a los derechos de autor bajo las primeras leyes francesas. Los franceses tenían claro que era una legislación que tenía que ver con la genialidad, con el genio, era la propiedad menos susceptible de ser discutida. No tengan en cuenta la ubicación histórica de esos tiempos convulsionados. Se discutía casi todos los tipos de propiedad y esta era la menos susceptible de ser discutida. Hoy parece que la idea de propiedad, la idea de ser dueño de los medios de producción, de la empresa, del grupo económico, de aquel que organiza, dependiendo la teoría de la empresa que tomen, la finalidad de llevar adelante esto, justificaría la atribución de derechos de autor a esa empresa o grupo económico. Totalmente dejando en el anonimato a el creador o los creadores, que esa es otra variable que después vamos a analizar más adelante. Nuestra Constitución Nacional habla claramente que el autor es creador, ¿no? Y que ese creador, por serlo, es el propietario de su acto. Esto es totalmente indiscutido, pero como casi todas las grandes frases de nuestra Constitución, después tienen una dificultad en su aplicación concreta. Si quien crea es el propietario, ¿por qué el resultado final suele aparecer registrado o totalmente atribuido a una empresa o grupo económico? ¿No? Esa podría ser ya una de las primeras preguntas. Nuestro sistema de derechos intelectuales divide al menos 2 o 3 campos, ¿no? Tenemos los derechos de autor, marcas y patentes y algunas otras ramas de menor importancia. Nos vamos a concentrar en los derechos de autor porque básicamente es donde se realizó el estudio. Esto es un desprendimiento de una de las variables de mi tesis doctoral. No significa que no pueda proyectarse parte de los razonamientos también a el derecho industrial o al desarrollo de marcas y patentes o al desarrollo, por ejemplo, de nuevos medicamentos o drogas o nuevos productos con contenidos protegidos por los derechos intelectuales. Pero es más dificultoso. Nos vamos a concentrar directamente en los derechos de autor. Desde esa perspectiva, la ley de propiedad intelectual claramente señala la existencia de derechos patrimoniales y derechos o aspectos morales. Y esta división es tal vez la clave para la solución de los supuestos. ¿Por qué? Porque los derechos patrimoniales son aquellos que en realidad esta persona que es contratada como trabajador es la que puede ceder, transmitir, enajenar y disponer libremente, ¿no? Es el producido económico de su obra, pero no su obra en sí, porque su obra en sí, sea una obra musical, artística, pictórica, un software, su obra en sí está compuesta además básicamente de derechos morales. Y esos derechos morales le corresponden a él
desde esa apreciación directa con su personalidad. ¿Qué significa? Que forman parte del autor y que no pueden ser disponibles ni deben ser disponibles bajo la excusa de ciertas renuncias que se hacen en el orden del derecho laboral. Es decir, el trabajador es contratado para realizar una canción. En ese punto, ese contrato es perfectamente válido dentro del derecho laboral. Lo que no puede implicar que, paso siguiente, incluya la cesión total y absoluta de todos los derechos que se generen en función de esa obra. ¿Qué significa todos los derechos? Los de índole patrimonial más los de índole moral. Ahí es donde empieza a mostrar una grieta del sistema. La industria busca apropiarse de los derechos económicos generados por esas obras, pero avanza y en forma indebida también se apropia de los derechos morales. Es cierto que de acuerdo a la ley estos derechos patrimoniales le dan amplias facultades a su autor, ¿no? La pregunta es si esas facultades las ejerce porque quiere o las ejerce porque realmente está en una situación frente a la empresa que lo contrata que no le queda otra, ¿no? Entonces, este tipo de renuncias o este tipo de cláusulas o pactos que aparecen en casi todos los contratos, donde en forma de cesión onerosa, en forma de un pago anual o de cualquiera de los mecanismos elegidos para el cobro de esa cesión, implican casi el olvido de aquellos que realmente han realizado la obra. ¿Quién sabe o quién puede ubicar al autor de cualquiera de los programas de computación que usamos? Porque los programas de computación normalmente son registrados a nombre de las empresas de software multinacionales. Pero evidentemente esa creación fue realizada por una o varias personas que trabajaron en conjunto para la realización de ese código y el programa fuente correspondiente. Pero nadie los conoce. No solo se apropiaron de los derechos económicos de ese software, que podría ser posible, con la salvedad que acabo de decir, de que esas renuncias y demás, a cambio de algún pago mensual o salario como trabajador, incluye también el anonimato o el olvido de sus derechos morales. La duración y las particularidades también son un tema que podríamos llegar a analizar, porque se establecen diferencias en cada uno de los casos, pero vamos a concentrarnos básicamente en este supuesto, ¿no? Si estamos de acuerdo que los derechos morales tienen estas características, es decir, son inembargables, corresponden al autor de por vida, pueden transmitirse a sus herederos, pero sus herederos tendrán alguna limitación, ¿no? Lo podemos ver, por ejemplo, en el caso del derecho de retracto. ¿Podrían los herederos retractarse de una obra con relación a lo que el autor ya decidió publicar? Y es muy difícil pensar algo así. Imagínense a María Kodama diciendo yo quiero retractarme de alguna de las publicaciones de Borges y que la saquen de circulación porque soy la heredera. Es decir, empezamos a observar lo que les decía al principio, esta lucha o este choque entre el derecho tradicional romano, francés, con los desafíos que nos impone el siglo XXI y una visión moderna y dinámica de los derechos de autor. El derecho sucesorio no se ha modificado en 2000 años, en cambio el derecho de autor implica un desafío constante y una continua evolución. Y acá al menos nos planteamos este tipo de cosas. ¿Qué sucede cuando el artista es contratado como un trabajador? ¿Qué derechos les corresponden y cuáles puede ceder en función de esa relación laboral? ¿Y en qué caso se observa una apropiación indebida por parte de los grupos económicos? Todas las cuestiones conducen al mismo hilo de análisis. El trabajador o el artista, en una visión tradicional, era contratado a través de un contrato de obra del derecho civil, sea del Código de Vélez o del nuevo Código, para realizar esa obra. Y ahí desprendíamos una serie de consecuencias de que el artista, imaginemos un escultor o un pintor, realizaba esa obra en cargo. ¿Qué sucede hoy? Si esa misma situación queda comprendida dentro de una relación laboral, la situación de cada uno de los derechos que surjan de esa creación o del término o del tiempo en el cual esa obra se está realizando,
Piensen, por ejemplo, accidentes o cuestiones que tienen que ver con los gastos o la situación de dependencia de esa persona para la realización y hasta el incumplimiento de la realización de la obra. Claramente puede observarse cómo las dos visiones todavía pujan. ¿Puede un artista ser contratado en función de un contrato de obra? Por supuesto. ¿Puede un artista también ser contratado bajo una relación laboral? Por supuesto. Eso no es ilegal. Lo ilegal es que en cada una de esas contrataciones una de las partes, en este caso el grupo económico o la empresa, se apropia indebidamente en función de los elementos que cree que le corresponden. Así, el autor de una obra le corresponden originariamente la totalidad de esos derechos. Esto es uno de los pilares que tenemos que tener claro. A veces en nuestro devenir cotidiano nos olvidamos de esto. Como trabajó acá, como trabaja para nosotros, como siempre está para nosotros, vamos a ver si le reconocemos algo, dicen abogados de empresa. No es que si usted me va a reconocer. Los derechos originarios sobre esas obras corresponden al autor que ocasionalmente está trabajando en esta empresa. Es al revés el punto de partida. Y vamos a ver si el autor decide reconocerles o cederles algunos de los aspectos patrimoniales que se deriven de esa obra. Esta es la lógica. Y claramente dejar siempre a salvo que los derechos morales no se los va a ceder y que tampoco pueden ser apropiados. Esto es ver las dos caras de una moneda, ¿no? A veces sucede que el mismo autor es compelido, pedido o exigido a que ceda estos derechos y a veces, de alguna manera, el autor decide cederlos en desconocimiento de que esos derechos no le corresponden. La ignorancia puede basarse en ese punto también. El acto de creación jurídicamente reconocido es el que da fundamento a los derechos intelectuales. No hay creador, no hay autor que no haya desarrollado una obra. Si alguien le pregunta a alguien, ¿vos a qué te dedicás? Soy escritor. ¿Qué libro escribiste? Ninguno. Entonces no sos escritor. Esto tiene que ver con una forma de ser. Los derechos de autor tienen una íntima relación con la personalidad de aquel que los desarrolla. Nadie puede decir que es algo si no ha hecho una obra. Nadie puede decir que soy pintor si no ha pintado una obra. Y en función de la primera creación o de esa creación intelectual, independientemente de su mérito, independientemente de su valor, ¿qué es lo que va a venir en una etapa posterior? Primero el autor es creador. Primero desarrolla esta relación y después viene el carácter patrimonial que el derecho le va a atribuir a algunos aspectos de esa obra. Y a partir de ahí podemos empezar a discutir qué alcance tiene la legislación laboral en función de permitir una cesión o una atribución de algunos derechos en función de esa relación. Obviamente va a depender de cada caso o al menos de cada rama. Es sustancialmente distinto la relación que se genera, por ejemplo, en casos de artistas dedicados a la escenografía o la industria del entretenimiento, con aquellos que desarrollan tareas de programación o con aquellos que desarrollan tareas creativas en entornos virtuales, en redes sociales y sobre todo también en los casos de la industria musical, donde la complementariedad o la idea de que ya una obra musical en realidad es una obra realizada por múltiples actores y definir quién de ellos es esencial o no para la realización de la obra, que fueron normalmente contratados todos por algún productor, discográfica o rama de la industria que nuclea este conjunto de artistas que dan vida, por ejemplo, a una película de cine. Es muy difícil pensar que solo el director, que solo el actor principal, que solo el autor del guión son los creadores de una película. Pensemos en que ya son obras complejas, ¿no? Y que esa complejidad demandó para su realización la tarea indispensable de un sinnúmero de personas. ¿Dónde aplica la jurisprudencia del corte? Que hay personas que desarrollan tareas fungibles, ¿no? Volvemos casi al derecho romano, ¿no? De alguna manera hay personas que su aporte puede correrse y sustituirse por otra persona y eso no variaría la obra, y hay personas que son indispensables
para que esa obra sea tal. Y sin ella no sería la obra que es. Desde esa perspectiva, el contrato de trabajo no implica la atribución de derechos morales a una empresa, ya que por más que surjan en el entorno creado, direccionado, financiado por la empresa, la titularidad de los medios de producción, ser el dueño de la organización, haber contratado a todas estas personas o a una de ellas para la realización de una obra perfectamente determinada, orientada y buscada, no implica que deba automáticamente adjudicarse los derechos generados por esa relación. Como agravante a ya esta problemática que de por sí es de muy difícil dilucidación, se suma la idea de la transnacionalidad. En un mundo globalizado, activo y demás, los aportes de esas personas que realizan alguna de las obras protegidas por la ley de derechos de autor, en realidad también pueden estar ubicados en otros países y la realización o la estrategia tomada por la empresa o el grupo económico muchas veces utiliza esta internacionalidad para precisamente apropiarse indebidamente del reconocimiento que le corresponde a cada autor. Es muy fácil que parte de la letra se haga en un país, parte de la música en otra, es muy fácil que una parte del código de un videojuego se haga en un país y otra parte se ensamble y otra parte se registre y el producto pertenezca a las empresas líderes, sobre todo de la industria del entretenimiento. Bueno, se los dejo planteado. La idea es que en cada uno de los aspectos uno trate de realizar este análisis, es decir, nosotros también como investigadores a veces de las universidades, a quién corresponde lo que hacemos, el planteo de la relación laboral de los profesionales, por ejemplo, abogados contratados para escribir algo, ¿no? Si ese algo después es firmado con la sola firma, miren otra vez el derecho tradicional, reconoce la autoría de aquello que fue escrito por otra persona, ¿no? Y se le pagó un sueldo, se le pagó un dinero o en el marco de esa relación laboral se le apropió directamente de esa demanda, de ese recurso extraordinario, de esa apelación o de aquello que haya escrito. Obviamente el derecho tradicional empieza a mostrarse ineficiente para comprender estos fenómenos que el derecho de autor empieza a manifestar, ¿no? Este es un poco el planteo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Mauro, por tu presentación. Tengo un montón de comentarios para hacerte, pero lo dejamos para el final de la mesa porque, bueno, es un tema que me interesa en lo particular y que creo que debe pensarse un poquito más, o seguir pensándose, pues se está pensando hace un tiempo. Ahora sí, pasamos con Ezequiel. Hola. Bueno, buenas tardes. Ya es la tarde o el mediodía. En primer lugar, como dijo Mauro, también comparto agradecer, sobre todo que el evento se siga haciendo. Yo le decía a Sol en el corte que bueno, que yo lo había retomado el año pasado y que hacer el primero por ahí es más sencillo, hacer el segundo es realmente lo complejo. Sabemos que estos espacios no abundan, así que súper agradecido de poder tener esta media hora para intercambiar o compartir algunas ideas. La idea de seguir o de traer un tema a esta jornada, a este seminario, continúa un poquito de lo que había tratado el año pasado, que son temas por ahí más nuevos, si se quiere, o cuestiones que me interesan y que tienen que ver también con un cruce más amplio entre las prácticas de artes visuales y derecho, en este caso derecho de autor. Y cuando vi el programa y vi el tema que iba a tratar Mauro, finalmente después de escucharlo veo que tenemos muchos más temas en común. Ahora van a ver por qué. Porque en el fondo, si bien el tema es muy específico, tiene como digamos, problema de fondo, un problema nada más y nada menos que el de la originalidad, que es uno de los pilares. Así que, en definitiva, a pesar de que los temas son súper diversos, en el fondo están muy vinculados. Bueno, yendo entonces al grano y al tema. La idea era pensar o traer acá algunas preguntas
o muy pocas respuestas sobre, bueno, esto de si las obras de street art o de arte callejero pueden ser pensadas como obras protegidas por el derecho de autor. En un primer término me parecía importante hacer un breve repaso sobre qué es el street art, porque bueno, es una práctica artística súper contemporánea, con cada vez más auge, ya inclusive en esta ciudad hay muchísimas obras de gran importancia. Simplemente como para tener una idea de lo que vamos a hablar, en realidad podríamos decir que las obras de street art tienen tres características. Son expresiones artísticas, tienen tres características que nos importan a nosotros desde el punto de vista jurídico, ¿no? Son expresiones artísticas realizadas en la vía pública o en espacios públicos, que pueden ser hechas con diferentes técnicas, por ejemplo, firmas, bueno, estas letras gordas que se llaman flops, ¿no? Que son por ahí, estas dos son, digamos, las formas más tradicionales o las primeras que se empezaron a ver por la década del 70. Stencils, esto que hoy está también muy en auge. Bueno, algunos más conocidos, otros menos conocidos. Esta técnica del afiche, que bueno, que retoma una técnica muy vieja y tradicional y la resignifica. Esto ya es acá en la ciudad de Buenos Aires también, seguramente conozcan. Esta es una técnica de pegar, digamos, producciones impresas, ¿no? y formar unos collages en la pared. Bueno, entonces, la segunda característica es, bueno, que hay muchas técnicas y que cada técnica tiene su complejidad. Y la otra característica, que es lo que por ahí nos va a importar también, es que son generalmente realizadas sin el consentimiento o sin la autorización del propietario del muro o del Estado cuando se trata de un muro, de un espacio público. Es decir, están realizadas en el anonimato. Muchas veces no sabemos que, a veces sí, vamos a ver que después generalmente la reivindicación de autoría viene a partir de ciertos problemas, pero normalmente no conocemos quiénes son los autores y esto es una decisión deliberada, muchas veces porque hay consecuencias de tipo penal que no voy a tratar, pero que en algún momento también he analizado, vinculada a la afectación o el delito de daño, por ejemplo. Por eso normalmente son manifestaciones anónimas. Bien, entonces, si quisiéramos responder a la pregunta que dejé planteada, es si podríamos pensar que las obras de street art son obras protegidas por el derecho de autor. Una cosa que me parece importante es, digamos, de dejar sobre la mesa, es que los artistas, los que hacen street art, no están interesados en tener derechos de autor. Es decir, de hecho, uno de los principales referentes, que es Banksy, tiene varias publicaciones en contra del derecho de autor. Sin embargo, lo que uno ve es que el derecho de autor se reivindica como un elemento defensivo de la obra, principalmente frente a dos situaciones que después vamos a ir viendo algunos casos. Frente al aprovechamiento indebido de la obra, es decir, vamos a ver algunos casos en los cuales empresas, marcas, campañas publicitarias toman las obras para generar ingresos o para promocionar productos o lo que fuera, entonces ahí hay una afectación y el argumento es, obviamente, reivindicar el derecho de autor, y también frente al problema, o el gran flagelo, que es la destrucción o el blanqueamiento del muro. Hay obras que son efímeras, que están pensadas para que duren poco, pero hay otras que no, murales que son que tienen una, digamos, voluntad, si se quiere, o el artista de que permanezcan, y por ahí el dueño o el Estado blanquea la pared o lo rompe, o inclusive como ahora le está pasando a Banksy, que se desmontan para después ser vendidas. Es decir, el derecho de autor funciona acá no como un elemento de los fundamentos, ¿no? Volviendo un poco a los fundamentos del derecho de autor, que motive la creación. Esto es un fenómeno que también es interesante para estudiar, del que no me voy a detener, sino que es un elemento de protectorio, de reivindicación para defender a la obra. Entonces, voy a concentrar el análisis en dos planteos. El primero es el problema del origen ilícito. Porque claro,
como les decía, normalmente las obras están hechas en muros o en superficies. El soporte material de la obra es propiedad de otra persona que no prestó el consentimiento, o que lo prestó y después quiere quedarse con la obra, y ustedes saben que tenemos esta distinción kantiana entre lo que es el corpus mysticum, ¿no?, y el corpus mechanicum. Entonces, bueno, todo eso todavía tiene vigencia y nos sirve para distinguir que la obra no es el muro, sino que el muro es el soporte. Entonces, ¿es posible negar los derechos de autor porque la obra fue hecha de manera ilícita? Bien, esto ha sido tratado en algunos casos norteamericanos, que es donde están los antecedentes, porque obviamente el auge mayor está ahí. Que si bien es un sistema distinto, las conclusiones van a ver que pueden ser trasladables con ciertos matices a nuestro derecho. Este es el caso Moschino, es un caso del año 2015, no es tan viejo. Esta es una obra que es Vandal Eyes, ¿no?, una artista muy conocida, y fíjense lo que un diseñador de moda hizo a partir de esa obra, ¿sí? Hizo otra obra que también tendrá protección o no, pero que está basada en esta obra de street art, claramente, ¿sí? Se ven la similitud, digamos, los ojos, que es el principal motivo de la obra. ¿Qué es lo que ocurrió acá? Bueno, la artista demandó al diseñador y a la empresa que había utilizado estos diseños. Estas son galas y cosas donde se fue presentando el vestido, digamos, o los diseños, básicamente por una apropiación indebida de la obra. Y también por una afectación a la reputación del artista, decía, porque obvio, bueno, todo el background que hay del movimiento de street art, imagínense lo que es para el artista que terminar ahí. Pero bueno, en el caso, la defensa del diseñador es interesante porque citó un caso anterior del año 2003, que es el caso Vila. No tengo imágenes, por eso no. El caso Vila es igual a esto. O sea, Vila había hecho un graffiti y una empresa que publicaba libros utilizó ese graffiti para una tapa. Demandó lo mismo, una apropiación indebida de la obra. En ese primer caso, que es la defensa que invoca el diseñador, ahí la defensa había sido la misma. Bueno, no, es un graffiti sobre el cual sabemos que el dueño no quería tener ahí en la pared, y por lo tanto no puede el artista ahora reivindicar la autoría de esa obra. En los dos casos, tanto en el del 2003 como en este del 2015, el análisis, digamos, la pelota la patearon al córner, pero quedó planteado, porque ¿qué es lo que sostuvieron en los dos fallos? Que bueno, que la prueba de la ilicitud o de la ilegalidad justamente había que probarlo en el caso concreto, y no había habido una prueba contundente, porque además esto se analiza en la apelación, de que el dueño se oponía, de que eso generó una infracción a alguna norma de tipo penal o lo que fuera, y entonces, digamos, las defensas fueron rechazadas por eso, pero no fueron, digamos, rechazadas porque no correspondían. Esto es lo que me interesa dejar planteado, y obviamente esto va generando estándares que, digamos, nos viene después. Es una cuestión de prueba, en definitiva, que vamos a ver qué pasa en la evolución. Sin embargo, y para hacer algún aporte a la discusión, a mí me parece que no hay ninguna dificultad en reconocer derechos de autor sobre las obras, a pesar de que estén hechas de manera sin la autorización, o peor aún, con la oposición del propietario. ¿Y por qué? Bueno, por dos razones. Primero, porque en los requisitos de protección en ningún momento se menciona que la obra tiene que ser creada con legalidad, entre comillas, ¿sí? Ya no es un requisito. Si bien es cierto que en algunos casos, en lo que tiene que ver con las obras derivadas, ustedes saben que para darle protección se requiere la autorización del autor de la obra originaria, si se quiere, o la que está siendo adaptada, que bueno, también eso es para debatir y pensar,
Pero lo cierto es que eso sería una infracción al derecho de autor, o sea, es algo una hipótesis muy concreta. Me parece que la licitud o la legalidad del acto de creación no entra en el ingreso del análisis para saber si hay una obra de derecho de autor o no. Así que me parece que, por un lado, eso. Y por otra parte, porque tampoco es tan raro que el derecho conceda derechos, valga la redundancia, cuando el origen es ilícito. Piensen en lo que ocurre con la prescripción adquisitiva, en definitiva, ¿no? La prescripción que tiene origen en la mala fe se purga a los 20 años. Bueno, no es tan raro la hipótesis de que algo que nace tiene un origen medio ilícito, después conceda otros derechos. Así que, bueno, más allá después del tema de ver qué ocurre con el muro, si hay que desmontarlo, no, la posible reparación de daño y perjuicio, lo que fuera, pero el debate pasa por otro lado. Así que me parece que el problema de la legalidad no es un tema. Entonces podríamos pasar al segundo problema, que ese es más complejo, que es el problema de la originalidad. ¿Tienen originalidad las obras de street art? Repasando un poquito lo que todos debemos conocer, ustedes recuerdan que para que la obra sea protegida, en general lo que se dice que se requieren son dos cosas. Que sea una forma sensible, ¿no? Que tenga un corpus, una forma representativa. Y además, el gran tema, que sea original. Esto no está en la ley, pero es una doctrina súper consolidada. Que la obra tenga originalidad. Bueno, vean algunas situaciones dos casos que voy a contar, uno en Estados Unidos y uno en Francia. El primer caso es año 2016 de la Corte del Distrito de Nueva York. Este artista había hecho ese mural y Starbucks sacó toda una línea de nuevos diseños de los vasos y campañas publicitarias que, si ustedes lo ven, bueno, el artista creyó que había similitudes bastante grandes y que en definitiva también se trataba de un uso indebido, un aprovechamiento no consentido de su obra. Y entonces entabla la demanda frente a Starbucks. La defensa de Starbucks, ¿en qué consiste? Bueno, no hay obra protegible porque no hay elementos que puedan ser considerados que tengan originalidad. Entonces, porque claro, lo que dice son formas geométricas, combinaciones de colores, no. Entonces el fallo es interesante porque empieza a ser como un análisis, a desmenuzar, si se quiere, el concepto de protección y dice, bueno, hay elementos que pueden ser protegibles y hay elementos que no pueden ser protegibles. Los elementos no protegibles, obviamente ustedes saben, lo que tiene que ver con formas geométricas no es protegible, un cuadrado, un círculo, líneas, los colores en sí mismos tampoco lo son. Podría ser la combinación de todo eso, pero el criterio que aplican en el fallo es el estándar del observador medio, es decir, dicen, bueno, perdón, para que la obra, la utilización de Starbucks sea considerada un uso indebido o no autorizado de la obra de esta artista, el observador medio tiene que ver a las dos obras como similares en el concepto total y general. Es decir, tiene que haber una identificación desde el punto de vista de un observador que no es un experto en el tema. Y por eso terminan rechazando la demanda porque dice, bueno, la mayor parte de los elementos no son protegibles y la verdad es que no encuentran una similitud tan grande entre las obras, ¿sí? Es decir, bueno, podría ser una combinación de los mismos colores, etcétera, pero no alcanza para, según este fallo, ¿no?, para considerar que hay una obra protegida. Así que rechazan la demanda al artista. Y el otro caso es un caso más viejo, bajo otro paradigma, del año 2007 del Tribunal de Gran Instancia de París. Es el caso de este artista muy conocido dentro del grupo de la gente que sigue el street art, que es Invader. Bueno, uno después se mete y termina ahí como fanatizándose con esto, ¿no? Invader tiene una técnica que es justamente hacer estas
estas fijaciones en la vía pública son como mosaicos, ¿no? Y que remiten a los videojuegos Atari. Yo no los conocí, no soy tan joven, pero bueno, pero sí que son conocidos, ¿no? O sea, cualquiera se da cuenta que son los videos de Atari. Y bueno, y lo que ha hecho Invader, que hace ya 20 años que tiene esto, digamos, en curso, lo que hace son invasiones, entre comillas, a determinadas ciudades. A Buenos Aires no ha invadido todavía, esperemos que en algún momento lo haga, pero sí, bueno, en Francia está lleno, en las grandes capitales. Y va colocando estos, hay muchas obras, si googlean van a encontrar. Entonces, ¿cuál fue el tema con Invader? En el año... El fallo es del 2017, en el año 2005, en realidad en el fin del 2004, Peugeot había decorado, si se quiere, su salón de ventas, en un salón de ventas en París, con esta idea, ¿no? O sea, no eran mosaicos lo que tenía, pero tenía reproducciones, impresiones en todo y el lema de esa campaña era el diseño que está por venir, una cosa así. Y bueno, entonces Invader, que es el nombre de ficción obviamente del artista, demandó a Peugeot y a la empresa que había hecho el diseño, diciendo que había habido una utilización no autorizada de su obra. Y nuevamente acá el tema deriva para el análisis de la originalidad, porque la principal defensa de la demandada es, bueno, no, si eso es el dibujito, digamos, la obra en sí misma no tiene ningún tipo de originalidad porque es la reproducción de los videojuegos de Atari. En todo caso, el señor que diseñó Atari, que no sabemos quién es, como decía Mauro, podrá demandar, pero Invader no hace nada original. Lo que se resuelve en el fallo de un análisis bastante interesante de lo que podría consistir la originalidad, es lo que dicen es, bueno, no, la originalidad está en la técnica. Es decir, lo que hace Invader es justamente digamos, no es que oculta esta idea de que sigue a lo de Atari, sino que lo que utiliza es una transposición, si se quiere, no analizan si hay autorización o no, no importa, y la originalidad estaría en la técnica y sobre todo dicen en el lugar donde Invader pone o hace estas fijaciones o realiza estas obras de street art, es decir, le dan como un valor de originalidad a lo que es el sitio específico, si se quiere, donde se emplaza esta obra. ¿Qué podemos decir de esta otra pregunta de la originalidad? Y ya para ir llegando a las conclusiones. ¿Qué tema, no? La originalidad. A mí me parece que acá lo que queda demostrado, por eso también el interés de tratar este tema, es que la originalidad en definitiva es un concepto vacío. Es decir, es un concepto vacío en legislaciones como las nuestras que no solo que no la nombran, sino que no lo definen. Entonces depende del criterio que utilicemos y es cómo lo vamos a llenar ese concepto de originalidad. Me parece que hay por lo menos 3 criterios. El criterio objetivo, que lo identifica con la novedad. Entonces, si nosotros decimos original es lo novedoso, bueno, podemos llegar a la conclusión de que algunas de estas cosas que mostré son novedosas, entonces son originales y ahí toda la catarata de consecuencias. O en alguno de los 2 criterios subjetivos, que es alguno, y este es el más utilizado en nuestro medio, que es el de la individualidad. Entonces, si la obra expresa cierta individualidad, pues habría originalidad. Y acá también esto se pone un poco en crisis, ¿no? Porque, digamos, que no se puede no ser individual en la vida. Entonces, podríamos dejar de tener concepto de originalidad en definitiva, aun cuando, que es un poco lo que había tratado el año pasado, cuando copiemos algo, copiar también implica originalidad o individualidad en este punto. Y el criterio más norteamericano, que digamos está también siendo un poco matizado, que es esto del esfuerzo creativo suficiente, que también me parece que tiene sus
sus consecuencias si nosotros utilizamos ese criterio de cara a lo que estábamos viendo. ¿Dónde está el esfuerzo creativo, el sudor de la frente, como le dicen en Norteamérica? En definitiva, un poco lo que quería dejar planteado es justamente que el problema de la originalidad es un problema que se resuelve con el criterio que vayamos a aplicar de originalidad. Y que en todo caso, en el caso concreto hay una carga de argumentar a favor de que hay originalidad, y eso es como un saco vacío que lo llenamos con lo que querramos y podamos convencer a la otra parte. Y lo cierto es que las prácticas artísticas contemporáneas, como el street art, lo que nos muestran es que tenemos que dejar de seguir hablando de originalidad o de algo así, o sepamos que estamos hablando de algo que, digamos, es muy difícil de definir, porque, como dice este tribunal, bueno, la originalidad está en la técnica utilizada, y eso capaz que hace 100 años nos hubieran dicho, no, la técnica las técnicas son contadas, y no sé, o el lugar donde se pone la obra, sí, obviamente que hay las obras que se llaman site specific, tienen que ver con, justamente la originalidad está en cómo se muestra, pero digo, el tema tiene más de fondo que justamente el problema de la originalidad. Así que en definitiva, podemos considerar que las obras de street art son obras protegidas. Creo que no hay ningún problema. Esta amplitud que tiene el concepto nos permitiría saltearnos, por un lado, como decía al principio, el problema de la ilicitud, es decir, no hay dificultad en que la obra sea hecha con la oposición del propietario del muro, o sin la autorización del Estado, lo que fuera. Podrá haber consecuencias en ese sentido, pero obra protegida puede haber. Y el problema de la originalidad, que es un problema, digamos, de larga data y complejo, la tendencia es a considerar, digamos, que estas obras o tienen novedad, o son la expresión individual, o tienen un esfuerzo creativo, lo que quieran, pero que llenan ese requisito. Bueno, gracias. Bueno, Ezequiel, muchas gracias por tu presentación, también me encantó, al igual que la de Mauro, plantea una serie de cuestiones, en realidad cuestiones muy antiguas con una práctica artística contemporánea. Y bueno, también va a ser necesario pensar algunas cuestiones nuevamente desde ese lugar. Luego hacemos algunos comentarios. Es tu turno entonces, Javiera. Buenas tardes. Este es un trabajo que aún no está terminado, es un work in progress. Les pido disculpas en principio, está todo en inglés porque el trabajo es en inglés. Y este es un trabajo que estamos realizando con un colega de la Universidad de Chile. Ninguno de los dos somos abogados, hemos trabajado bastante lo que es indicaciones geográficas, y ahora, luego de que participé en un programa de propiedad intelectual en un curso de la Universidad de Maastricht en Holanda, surgió todo este debate más un tanto legal pero también moral acerca de la inteligencia artificial, y nos adentramos dentro de esta discusión de, claro, el aparecimiento, la dispersión, la sofisticación de la inteligencia artificial, y además todos los trabajos generados por computadora, y cómo esto presenta, tal como decían acá los ponentes, un desafío para las regulaciones actuales en materia de propiedad intelectual, considerando por un lado que podemos ver la inteligencia artificial o los computadores como un instrumento para crear una obra, pero también podemos, como vamos a ver y algunos autores han presentado, hablar de que incluso son más independientes y participan completamente del proceso creativo. Vamos a adelantar un poquito la discusión. Bueno, nosotros nos enfocamos en estas preguntas, o sea, ¿quién es el autor? ¿Merece protección? ¿Quién va a ser el autor? Y en base a eso analizamos algunos acuerdos internacionales y además la normativa de la Unión Europea, Reino Unido y Estados Unidos. Bueno, entonces acá pasemos a los contenidos. Primero voy a tratar un poco la introducción hablando del Next Rembrandt. Me imagino que algunos han escuchado acerca del caso. Lo que es, bueno, un poco de la revisión literaria, las regulaciones, como les decía, algunos acuerdos internacionales, regulaciones nacionales, una propuesta que queremos presentarles y finalmente las conclusiones. Entonces, claro,
En 2016, la compañía holandesa ING se asoció con la agencia de marketing Walter Thompson en Ámsterdam para generar, a partir de la inteligencia artificial, este nuevo Rembrandt. Ahí podemos ver algunas de las 4 etapas. Entonces, en un primer lugar, en una primera etapa, perdón, se estableció un grupo de científicos, ingenieros, historiadores, para analizar las técnicas de pintura, el estilo, el tema de Rembrandt y transferir ese conocimiento al software, analizando 346 pinturas de Rembrandt, reuniendo 150 gigabytes de información. A partir de eso se determina el sujeto. Se buscaba crear un hombre caucásico con vello facial entre 30 y 40 años. Posteriormente vemos, claro, que este software, podemos hablar, empieza a comprender a Rembrandt en base a lo que sería la geometría, composición, materiales de la pintura, etc. Entonces, este software de reconocimiento facial identifica y clasifica los patrones y finalmente hablamos de este entendimiento de qué es lo que sería Rembrandt y pinta esta nueva obra. Claro, entonces a partir de esto empiezan a surgir estas ideas. ¿Quién es el autor? Estaríamos hablando del programador, como también comentaba Mauro. ¿Quiénes fueron los que participaron finalmente perdón, en esta colaboración? ¿Podríamos pensar que la inteligencia artificial puede ser el autor? Porque claramente también tenemos que considerar que por más que se haya querido crear este hombre caucásico, finalmente nadie tenía mucha idea de qué era lo que iba a resultar al momento de crear este nuevo Rembrandt. Entonces, claro, ¿puede ser la inteligencia artificial el autor? Durante muchos años la discusión ha sido que estamos hablando de computadores inertes, que pasan a ser simplemente un instrumento, una máquina de escribir, incluso un pincel. Y también pasó mucho con la discusión de el Monkey Selfie de Naruto. Y también, claro, considerando este umbral y la revolución digital y todos los desafíos que ha tenido últimamente la inteligencia artificial y los conceptos que ya mencionaron también acá los ponentes, originalidad, creatividad, cuál es el medio en el cual finalmente va a quedar esta obra. La idea es determinar quién de todas estas personas que participan en este proceso, quién es el que finalmente está expresando esta idea. Por ejemplo, tenemos un paradigma tradicional de Boyden que presenta 2 ejes. En este eje tenemos todo lo que es el programador, y acá tenemos todo el proceso creativo del usuario. Pero claro, este doble eje deja completamente fuera la posibilidad de incorporar a la inteligencia artificial. Porque también tenemos que considerar que existen usuarios que van a ser autores, que van a utilizar, por ejemplo, un software para crear una pieza musical, pero también quienes simplemente van a presionar un botón y no van a tener mayor participación en el proceso creativo. A partir de esto, nosotros quisimos expandir un poco este paradigma binario y presentar este modelo con 3 actores. El programador, el usuario, pero también lo que sería la inteligencia artificial. Asumiendo, por ejemplo, como dice Saiz, un autor, que vamos a apelar a la originalidad y creatividad que va a surgir principalmente de las decisiones de esta inteligencia artificial. En este punto, las nociones de concepción y ejecución van a ser súper importantes, como les decía, o sea, tenemos que considerar que muchas veces va a ser un instrumento, pero muchas veces vamos a tener que también considerar que las instrucciones que va a entregar el programador no van a ser muy concretas y que finalmente el sistema va a aprender y decidir espontáneamente cuál va a ser la obra creada. Entonces, ¿cómo vamos a determinar esta autoría? Aquí presentamos, por ejemplo, el approach de Wu y de Janinsky-Ravid, ya declarando nosotros que la inteligencia artificial va a contribuir en este proceso creativo, nos vamos a centrar en cómo vamos a determinar esta contribución. Por ejemplo, Wu presenta este enfoque de 5 pasos para determinar la autoría, considerando si es la salida del programa va a ser repetitiva y predecible. En segundo lugar, si existen estándares mínimos de creatividad. Si examine si el programador y el usuario pretendieron ser autores conjuntos, también lo tenemos que considerar. Si existen bloques de expresión atribuibles ni al programador ni al usuario.
y ahí entendemos que pertenecen a la inteligencia artificial. Y finalmente, si da también paso esta creación a futuras creaciones. Por otro lado, en el caso de Janinsky tenemos lo que sería el concepto de Machine Learning, identificando 10 características que el algoritmo de estos sistemas de inteligencia artificial puede tener para la discusión acerca de la responsabilidad, la autoría de la obra. Por ejemplo, la creatividad, si existe una tarea de alto nivel por sí mismo, si los resultados son impredecibles y nuevos, si tiene la capacidad de buscar datos externos, no solamente quedarse con la recopilación de datos que entregó el programador, una capacidad de aprendizaje, que existe una evolución, o sea, el poder encontrar constantemente nuevos patrones y cambiar el resultado, si es capaz de percibir datos y tomar una decisión con respecto a cuál va a ser la obra creada, y también elegir entre diferentes actividades para alcanzar el mejor resultado. En base a esto, se habla en la literatura de quiénes, asumiendo ya que podemos proteger estas obras, quiénes van a ser entonces el autor, el programador, el usuario, la inteligencia artificial, la autoría en conjunto, nadie o el concepto de fictional human author. Entonces, pensando primero en los programadores, claro, es lo más lógico, porque son quienes inventan el tiempo, energía y la creatividad en el proceso de creación. Pasando por el usuario, va a depender también de si aplica su originalidad y la creatividad del proceso. En el caso, por ejemplo, de lo que sería la inteligencia artificial, acá saltamos al hecho de considerar solamente como propietario cuando logra las capacidades similares a las personas físicas, ignorando por completo la personalidad jurídica análoga que se encuentra en las corporaciones y entidades gubernamentales. En el caso de la autoría en conjunto, principalmente cuando no existe mayor claridad quién participa más del proceso, ya sea el programador o el usuario, cuando se considera también nadie, es cuando no se puede determinar quién es el que mayoritariamente tiene participación en el proceso creativo y este trabajo generado por computadora o por inteligencia artificial pasaría a ser parte del dominio público de manera automática. Y también tenemos la teoría del autor humano ficticio. De acuerdo a la teoría de Timothy Butler, aquí estamos hablando que va a ser el usuario principalmente, y posteriormente Wu realiza una variación de esta teoría hablando que la autoría va a ser de cualquiera que sea el dueño de la inteligencia artificial. Bueno, a partir de esto tenemos que reconocer la relevancia de los acuerdos internacionales como marco para estas regulaciones nacionales. Como les comentaba, los acuerdos que principalmente estamos analizando son el Convenio de Berna, claramente, el Convenio Universal sobre Derecho de Autor, el Acuerdo TRIPS, el Tratado de Derecho de Autor de la OMPI y también consideramos el TPP-11. Bueno, de manera general, para ir pasando, sabemos que en el Convenio de Berna existen diferentes interpretaciones sobre quién va a ser el autor, pero existe esta conclusión general de que vamos a hablar de un humano, porque en un principio no podíamos pensar que podía ser otra persona, otro ser, otra cosa que no fuera un humano. Podemos ver también que a partir de esa falta de definición, posteriormente también va a existir la falta de definición o también se va a hacer referencia principalmente a el Convenio de Berna, ya sea en el TRIPS, en el WIPO Copyright Treaty y finalmente vamos a ver el TPP-11. Entonces, en general, podemos decir que las definiciones de autores no van a ser claras, la mayoría va a hacer referencia al Convenio de Berna y, como es común en nuestros acuerdos internacionales, va a dejar a las regulaciones a nivel nacional. Pero también tenemos que considerar que la mayoría de estos acuerdos se habían negociado en un contexto en el cual la inteligencia artificial era algo que no habíamos pensado. Considerando lo que son las regulaciones nacionales, bueno, ahí están las tres que estamos analizando. En el caso de los Estados Unidos, podemos ver que, claro, el concepto de autor
no está definido, pero sí hablamos de un autor humano directamente. Y sí hacemos referencia directamente a la inteligencia artificial y los trabajos generados por computador, diciendo que no van a ser protegidos, que no pueden ser protegidos. Posteriormente, voy a saltar a la Unión Europea, vemos que existe una falta de claridad. Definitivamente no te dice si puedes o no proteger un trabajo generado por computador. Pero sí tenemos que en el caso del Reino Unido se habla de que sí se pueden proteger, pero vamos a estar hablando que la autoría va a ser para el programador. O sea, the person who creates. Esa es la concepción. Bueno, a partir de esto, nosotros empezamos a trabajar en una nueva propuesta, porque claro, según lo revisado, sabemos que la normativa actual no va a concebir a la inteligencia artificial como posible autor, a pesar de que esta posibilidad no está directamente restringida en compromisos internacionales, que eso podría ayudarnos a bajar un poquito la definición. Se ha asumido que es humano, como les comentaba, ya que no existían esos tipos de tecnologías cuando estas definiciones o estas doctrinas se establecieron. Y ahí a partir de eso nosotros generamos este nuevo concepto. Tenemos arriba todo lo que es lo que les hablaba primero. La inteligencia artificial, inerte, sí, entonces estamos hablando de un Computer Assisted Work, donde el autor puede ser el programador o el usuario. Pero por otro lado tenemos si no es inerte, con un grado de autonomía, no tiene gran grado de autonomía, entonces estamos hablando de un trabajo generado por computador, en donde el autor podría ser el programador, el usuario o la inteligencia artificial. Pero si consideramos automáticamente que existe una completa autonomía, nosotros presentamos este nuevo concepto que, bueno, la traducción sería obras generadas de inteligencia artificial, Artificial Intelligence Generated Works, que nosotros entregamos esta concepción de que si abocamos por una autonomía de la inteligencia artificial en el proceso creativo, que va a tener cierta aleatoriedad en la toma de decisiones, debido a un proceso de aprendizaje continuo durante las características que les nombraba anteriormente, y una capacidad para generar y expresar nuevas ideas. A partir de esto, recomendamos una protección, por ejemplo, bueno, analizando todos los acuerdos que les estaba mostrando, y apoyando también muchos autores que hablaban que era mejor para este tipo de protección un sistema sui generis, en el que se pudiera reconocer, por un lado, reconocer la autoría de la inteligencia artificial, pero al mismo tiempo recuperar la inversión y mantener el incentivo en el desarrollo de tecnologías relacionadas con la inteligencia artificial. Lo que podría, bueno, también después más adelante nos gustaría seguir una línea de investigación en la que podamos incluso hablar de una idea de derechos morales para la inteligencia artificial, considerando legitimidad, exigibilidad y significado, pero ahí ya sabemos que nos estamos metiendo en una discusión bastante compleja. En este marco simplemente, claro, establecer una definición adecuada y un buen alcance de protección, que estos derechos económicos derivados de la protección de la inteligencia artificial se entregan al empleador, inversionista u otra persona para quien se preparó el trabajo, pero reconociendo la autoridad de la inteligencia artificial, como les comentaba. Bueno, de manera preliminar, algunas conclusiones. Lo que les decía, o sea, la existencia de este consenso internacional también nos ha demostrado que ha llevado a regular esto de manera interna, pero que finalmente esta inexistencia también nos ayudaría a entregar un espacio para armonizar estas definiciones y poder entregar una protección en el futuro. Por ejemplo, sería interesante considerar algunos foros internacionales no vinculantes, como lo que es APEC o la OCDE, para empezar a discutir estas temáticas y a partir de eso lograr definiciones, identificar mejores prácticas. En nuestro caso, para países desarrollados sería más interesante abogar por APEC, donde tenemos economías más diferentes que en el caso de la OCDE, por ejemplo, bueno, pensando en el caso de Chile. Y también queríamos prestar bastante atención en lo que es las provisiones que están saliendo de los nuevos acuerdos comerciales, por ejemplo, en el marco del TPP-11 o del USMCA. Porque si bien la autoría y estos conceptos no están siendo tratados en estos acuerdos, sí vemos que los capítulos de comercio digital están siendo súper importantes y están siendo centrales dentro de estos acuerdos, y que
Directamente nos van a ayudar a regular el flujo de datos, que va a ser crucial para llegar a un punto regular la inteligencia artificial. Además se están centrando en innovación tecnológica, difusión de la tecnología, fomentar el bienestar social económico, como destaca, por ejemplo, el capítulo de propiedad intelectual del TPP-11. Entonces, claro, debido al impacto económico que podrían tener estos cambios, porque claramente esto es un tema para, tal vez no un futuro tan lejano, pero no tanto para la actualidad, no sería sorprendente pensar que los países empezaran a llevar a cabo estas discusiones considerando más los acuerdos comerciales y su negociación dentro de los capítulos de comercio digital. Eso, muchas gracias. Bueno, Javiera, muchas gracias a vos también por presentar tu trabajo. También me gustó mucho. Creo que es uno de los temas más actuales y más difíciles de tratar con seriedad, con profundidad y con precisión. De modo también que que el trabajo que hiciste con tu compañero es valioso desde el punto de vista de la rigurosidad académica y en el avance en la discusión. Voy a hacer un comentario general de la mesa, un par de preguntas y después abrimos la discusión al público. Bueno, a pesar de tener títulos tan distintos, las tres ponencias, como bien decías hace un rato, Ezequiel, tienen unos cuantos hilos en común. Tres temas absolutamente diversos, tres enfoques diversos, pero que plantean un par de cuestiones básicas, que son la cuestión de la apropiación indebida o apropiación impaga, o como quieramos llamar, de esa discusión, y la cuestión de la originalidad, ¿no? Y las dos cosas en su conjunto, a su vez, nos hacen pensar en el derecho de autor como constructo jurídico, social, en desfasaje con la realidad artística, creativa e incluso laboral. Las inteligencias artificiales, el machine learning, ese tipo de inteligencia artificial específica capaz de crear con cierto grado de autonomía. ¿Cómo puede responder, como bien señalaste, a la noción de originalidad, a la noción de creación incluso, y cómo atribuirle autoría a esa máquina? Pero además también lo que señalabas, bueno, ¿dónde va esto? ¿A quién? ¿Solo a ella compartida? ¿Es necesario crear un nuevo instrumento jurídico o en realidad no es protegible? Lo mismo con lo que decías, Ezequiel, en relación al street art, ¿no? Bueno, es algo muy moderno y sin embargo las concepciones, las discusiones que tenemos son antiguas. Eso hablabas del esfuerzo, teorías, ¿no? Las que hacemos teoría de la propiedad intelectual, Locke, el esfuerzo, el trabajo. Se le tiene que atribuir a una obra por la cantidad del esfuerzo y quién produce, quién mide ese valor, cómo se mide. ¿Se puede, es cuantificable? O el fallo que señalabas con la técnica, ¿no? ¿Qué técnicas? Cuando te escuchaba, digo, yo tuve la suerte hace poco de conocer Los Ángeles y San Francisco y ver el arte callejero más clásico, los murales. Y digo, bueno, ¿qué diferencia hay entre las técnicas del Atari o los afiches y esos murales súper reconocidos en el mundo? Que no sea una valoración artística, quiero decir, como para determinar o no la autoría. Y bueno, y en cuanto al otro eje también, Mauro, empezaste con una cuestión que si no entiendo bien y ahora te quería preguntar eso, poner en foco a la figura del autor, del creador, pero desde el punto de vista más laboral, ¿no? Que eso es una dimensión que no suele hablarse demasiado. Quizás pensamos en términos de originalidad, en términos de creación, en términos de atribución de derechos de propiedad intelectual, pero la cuestión laboral y de la apropiación de la empresa o el instituto o quien sea como algo relevante. Ustedes vienen del ámbito jurídico y entiendo que hacen referencia al concepto de apropiación indebida en términos jurídicos, ¿no? Me gustaría ir un poco más allá, quizás, un concepto más filosófico, sociológico, del concepto más general de apropiación impaga. Estaba pensando en estos diseñadores que se apropiaban del conocimiento o de la creación de esos murales. O en el caso que vos señalabas, la apropiación de los empresarios de las creaciones de sus empleados. Digo,
Ahí hay otra tensión, no sé cómo la ven. Estaba pensando en la biopiratería, que en el ámbito de las patentes sucede algo similar. Estaba pensando en YouTube, en los gigantes tecnológicos que se apropian de la creación de los usuarios. Bueno, ¿cómo ven este concepto más allá del alcance jurídico de la apropiación indebida, ¿no? Sino en términos más generales, ¿cómo lo ven ustedes en sus concepciones, en sus trabajos? Esa es una de las preguntas. Bien. Si vamos un poco más a lo que subyace, ¿por qué el tema gira y tenemos cosas en común? Porque creo que en el fondo estamos en una época donde empieza a haber un auge en el reconocimiento a los derechos intelectuales. Es decir, todos consideran un valor agregado, hagan lo que hagan si eso tiene derechos intelectuales. Juan lo dijo hoy diciendo, hay empresas que quieren tener patentes para subir su cotización y tal vez no le interesaba eso. Hay empresas que quieren tener obras de arte exhibidas porque eso mejora. Entonces, estamos en una etapa donde la apropiación rápida de aquellos contenidos, la reproducción rápida de un Rembrandt es lo que buscan, la forma de multiplicar. Yo discutí conmigo mismo si le iba a poner apropiación indebida o apropiación impaga. Consideré indebida porque es más amplio. Ezequiel lo dijo en un momento y es común, yo trato con muchos artistas y demás, y ellos no tienen en general una idea económica de sus obras, ni le importa, y esto que dice, yo no quiero esto, ni quiero derecho de autor, estoy en contra de todo esto, que sea para todo el mundo, que lo miren, pero también como es un derecho, es lo que piensan en un momento de sus vidas. Y después cuando lo ven en un desfile de moda, cuando lo ven en otro lugar, años después cambian, ¿no? O se vuelven viejos y ya no son tan, y ya, entonces hicieron un derecho y está bien. Y está bien que cuando sean jóvenes hayan pensado una cosa y cuando sean grandes, porque que sea un derecho no significa que sea de uso obligatorio. Si él durante años lo quiso dejar y permitió eso y después quiere que se le reconozca, el que cometió la violación es el otro, que lo usó sin su autorización, porque para el otro es un deber, para él es un derecho. Y en ese punto, ¿no? Cuando uno iba a París hace muchos años, como aficionado al arte y no poder comprar un original, muchos artistas franceses hacían réplicas, ¿no? Y uno podía comprar una réplica. Años después ya los museos venden láminas de sus cuadros, ¿no? Y ahora llegamos a esto, ¿no? Que se puede generar con inteligencia artificial un nuevo Rembrandt, un nuevo Picasso, un nuevo Dalí, ¿no? Entonces, está claro que los desafíos son transversales. ¿A dónde vamos? Y bueno, a donde nos lleve la sociedad, porque es así lo que sucede. El avance tecnológico, el cambio social, la masificación, la circulación, la velocidad en que los cambios pasan son muy superiores a nuestra capacidad de análisis. Seguimos discutiendo, lo resolvió Ulpiano hace 2000 años, el que le había robado un papiro y había escrito una poesía y se lo llevaron para que discutiera la discusión entre Proculellano y Sabiniano. Quién era el dueño de la obra y demás. Entonces, y hoy volvemos otra vez con el dueño de la pared a decir que él con su derecho romano sobre la pared, y muchos jueces toman eso es lo peor, ¿no? Es decir, que esto debería estar superado y que tendríamos que estar discutiendo inteligencia artificial y poder avanzar desde esa perspectiva. Lo laboral para mí es el gran olvidado. Todo el sistema laboral se construyó pensando preponderantemente en el trabajo físico, en que las personas son fungibles y aportan su fuerza como si fueran burros de carga. Fue pensado, así fue estructurado, por eso horario, cumplimiento, tareas y demás. ¿Qué sucede? Y bueno, el siglo XXI es hoy y ahora se valora mucho más la tarea intelectual. Y esa tarea intelectual, así sea por partes segmentadas, hechas por grupos individuales o que provenga de una chispa de inspiración. Las ideas normalmente cuando uno las analiza son muy básicas, pero a alguien se le ocurrió, ¿no? Es decir, se le ocurrió Netflix y claro, después de superar los videoclubs. ¿Y qué tenía Netflix de original? ¿Y qué tiene? Y bueno, sí, pero es una de las empresas de contenido de mayor crecimiento en el mundo y bueno. Entonces, eso puede suceder en entornos donde las grandes empresas ya lo buscan direccionadamente, en forma directa quieren eso. Y la apropiación ya no es solo apropiación económica. Eso ya lo vienen haciendo con el software hace 40 años, con las farmacéuticas hace más, en Monsanto te hace firmar cláusulas terribles para vos trabajar, seas ingeniero o desarrollador. Entonces, esos convenios, desde lo económico, es apropiación indebida, está hace 40, 50 años. Ahora han dado un salto más, ahora hace bien a su imagen, decir, tenemos estos derechos, creamos estos, desarrollamos esto.
ahora van por más, ¿no? Es decir, subterráneamente, nadie lo dice, no aparece, no se ve, pero ¿cómo puede ser, si le vamos a negar a la inteligencia artificial derechos morales, cómo se la vamos a permitir una empresa? Mi primer beca en la Universidad de Columbia me la financió Microsoft. Y una de las cosas cuando terminó mi cosa era, yo puedo creer hasta ahí que el señor Bill Gates haya desarrollado el primer Windows, pero el 8, el 9, el 10, el 11, seguro, estoy seguro que él no lo hizo, que no puso un código ahí, pero están registrados a su nombre, ¿no? Están registrados a nombre de Microsoft Company. Y eso lo hicieron 200, 300 programadores en la India, en Estados Unidos, en Europa, y después se fusionó el código para llegar a estos avances. Entonces, ¿cómo hay una apropiación? No solo económica, que ya la tenían asegurada, sino también moral. Nadie sabe quién hizo ese videojuego, nadie sabe quién está atrás de esa programación. Y eso se podría resolver fácilmente. Es decir, no es un problema legal, es un problema de la conducta desplegada cotidianamente. Hace un tiempo viene una multinacional que quería ser el primer o un edificio con derechos intelectuales, con derechos de autor, un edificio muy loco, que quería ser franquicia de ese edificio. Y la única condición que puse para hacerle la franquicia es que sí o sí se le reconozcan los derechos de autor. Y prontamente va a andar por ahí, ya se salió y se ha dado publicidad, se llama Milo Towers. Es función del artista Milo Lockett. Primero es el autor. Torres hace cualquiera, edificios hace cualquiera y los hace todo el mundo. Pero ese edificio, en cada uno de los espacios intervenidos por el autor, va a ser único. Y va a ser una obra, como lo decía el artículo 1 de la Ley de Propiedad Intelectual Argentina. Argentina tiene la ley de propiedad intelectual vigente más vieja del mundo. Pero contemplaba la obra arquitectónica. Pregúntenle a Calatrava, que como arquitecto es más aficionado a hacer juicios, sabe más derechos intelectuales Calatrava que de arquitectura, ¿no? Entonces, pero acá hay edificios con derechos intelectuales, ¿no? Entonces, está claro que algunas personas avanzan y el resto todavía tratamos de comprender lo que hacen, ¿no? Es propio de la creación artística, ¿no? Y bueno, tenemos que seguir avanzando. Bueno, sí, el tema de la apropiación no paga me encantó, porque nosotros usamos la indebida, que es como... Pero es cierto que lo que pone el acento eso, y también lo que decía Mauro, a mí me parece que esto en la gran convulsión de conceptos que tiene el derecho de autor, hasta tal vez ya no sirva para los fines para los que fue creado, porque el tema es, la apropiación no paga es... ¿Sirve el derecho de autor para remunerar al artista? Porque a pesar de esto que Bourdieu llamaba la denegación de la economía que tiene todos los autores, aunque los más grandes ya se han dado cuenta, nunca lo van a decir, pero digo, un artista se ve siempre como un bohemio, alguien que no le importa la plata, que no puede hablar de esto. Entre esas cosas no habla de sus derechos, etcétera. Pero es cierto que de algo tiene que vivir. Entonces, a mí me parece que el derecho de autor, tal como está concebido, que está concebido en un momento distinto de nuestra época, frente a la masificación que vivimos de los contratos, de las plataformas de distribución de contenidos, etcétera, se ha quedado muy flojo, porque no le da, o sea, la ley nuestra es una ley que, a mí me gusta decir, es una foto, o sea, es estática la protección. Te da derechos, pero no te protege la dinámica cuando vos vas a negociar esos derechos. Y entonces ahí aparece todo el tema de la apropiación no paga en ese sentido, o me hace acordar de la mal remunerada, ¿no? Convenios kilométricos donde, digamos, un músico hoy, si no está en Spotify, no existe y no tiene otra, pero no cobra nada por eso. Entonces me parece que es interesante también pensar en, bueno, cuál es, digamos, la vigencia que tiene todavía el derecho de autor. No digo de que tiene que desaparecer ni mucho menos, pero lo que digo es, ¿sirve a los efectos de proteger realmente a los artistas o se ha vuelto en definitiva el instrumento que termina por consolidar, consagrar y darle seguridad jurídica a las grandes concentraciones de derechos intelectuales y económicos? Porque bueno, como están las facultades, se ceden, como decía Mauro, y ya está, entonces la seguridad jurídica está. Lo que quedó fuera es la protección del autor en términos económicos, o haya que pensar tal vez
un sistema distinto, más llegado a la seguridad social, o no sé, ahí hay que ver. En Francia tienen un avance bastante interesante. Pero bueno, es cierto que a mí siempre me queda la sensación de que el derecho de autor es cada vez menos del autor. Como, bueno, consagra un escenario más de seguridad jurídica que de otra cosa. Pero bueno, es para seguir pensando. Continuando un poco en esa línea, quería preguntarte justamente si tenemos que seguir haciendo encajar a las creaciones nuevas en el derecho de autor, ¿no? Un poco lo que se preguntaba Ezequiel. Bueno, la propuesta de ustedes es interesante, poder distinguir un poco entre la autoría y la inversión. Y cuando estaba hablando, pensaba, bueno, están proponiendo derechos morales para la inteligencia artificial, derechos patrimoniales para el inversor o algo de esa naturaleza, por más que tenga otro nombre, ¿no? Y bueno, te quería preguntar esto, si venían delineando ese sistema o esa respuesta en términos de carácter más vinculado a los derechos morales, más allá de que tenga otro nombre. Bueno, gracias. La verdad es que fue bien complejo empezar a pensar, bueno, mientras analizábamos toda la información, si nos íbamos a ir por el lado de sí protección, sí inteligencia artificial, no, tal vez no tanto, nos quedábamos pensando en, acercamos nuestra propuesta más a lo que ya debía de derecho de autor, las leyes, la legislación en la comparación, o proponíamos algo nuevo. En un momento pensábamos ya, no somos abogados, así que directamente no tenemos que decir sí, queremos quedarnos con las leyes. Y fue como, no, ya. Entonces propongamos este nuevo sistema que no, porque ya con toda la información que presentaba hemos demostrado que directamente la legislación actual de derecho de autor y también lo que hemos conversado todo el rato es que finalmente no está funcionando para las nuevas tecnologías, para los nuevos desafíos, para la nueva revolución industrial. Entonces, claro, finalmente también no alejándonos tanto de la legislación y proponiendo este sistema sui generis que reconociera la autoría de la inteligencia artificial, pero al mismo tiempo no podemos poner a la inteligencia artificial defendiéndose en cada una de las cortes, por ejemplo. Dijimos ya, entonces que el derecho de autor finalmente sea del investor, finalmente. Pero no andamos más en el tema de los derechos morales, simplemente dijimos nos gustaría seguir en algún momento avanzar la investigación en qué sería, cómo sería la posibilidad de incluir los derechos morales, pero hasta ahí no más quedamos, en realidad no. Estaba pensando cuál sería la utilidad de separar estas dos dimensiones, porque yo entiendo que en el debate uno podría decir, bueno, la autoría la tiene la inteligencia artificial, o la tiene el inversor, o la tiene compartida, y bueno, de ahí se deriva la cuestión económica, pero separar las dos dimensiones y al inversor se le va a atribuir económicamente por esa creación, no me queda muy claro. En el sentido, yo estaba pensando, por ejemplo, en los debates de inteligencia artificial en torno a las máquinas automáticas, los autos conducidos automáticamente. Bueno, ahí la discusión fue si darle o no categoría de persona no humana, pero justamente por la atribución de responsabilidad. No podía tener sentido decir que ese auto o ese sistema de inteligencia artificial puede ser considerado una persona con ciertas atribuciones justamente para poder atribuir responsabilidad en caso de daños. Pero bueno, en el caso de las obras de arte es un poco distinto la cuestión de la atribución y de los daños. Pero eso más que nada. Por lo demás, me parece que está bueno también lo que han explorado en el ámbito internacional, de que cómo en los tratados existe o no existe esta figura y cuáles son los desafíos a pensar, ¿no? Claro, y cómo a partir de estos acuerdos y esta falta de regulación podríamos avanzar el ejemplo que ponía a través de los acuerdos comerciales, el TPP, o en estos foros internacionales que muchas veces han servido para negociar o conversar o debatir aspectos que no eran pensados en las legislaciones, pero que posteriormente sí fueron incorporados. Entonces sería un buen foro para discutir estos temas. Bueno, perdón que nos extendimos acá. Seguramente quieran hacer preguntas o comentarios en el público. Voy a leer los apuntes para poder hacer bien las preguntas. Bueno, antes que nada, gracias por sus ponencias, me parecieron muy constructivas, con puntos de vista interesantes a ver, y por ahí me surgieron algunas preguntas o dudas que no sé si fueron abordadas o no son parte de la ponencia, pero me gustaría saber
los puntos de vista de cada uno de ustedes, así que iba a decir una pregunta para cada uno, pero creo que para Ezequiel son dos. Para Mauro, quería preguntar en particular el tema de los derechos morales. No terminé de entender bien cuando hablaste del ejemplo de Kodama, y te quería plantear o preguntar si considerás o no que son derechos personalísimos, y entonces si se pueden transferir o no. Si en el artículo 1003 del Código Civil y Comercial, el nuevo, estarían prohibidos o no, y la interpretación restrictiva que se da con el artículo 55 de todos estos derechos personalísimos. Para Ezequiel, son dos preguntas que te quería hacer. Uno en cuanto a la ilegalidad que planteabas. Corro un poco el foco y te pregunto la ilegalidad, no de terceros como vos estabas exponiendo, que sacaban una obra artística callejera o sin un autor reconocido y después la explotaban, sino cuando es entre partes, el dueño de la casa que dice, quiero ejercer mi derecho real, que según, acá lo tenía anotado, 1886, tengo derecho a oposición y preferencia y quiero pintar el frente de mi casa del color que quiera. ¿Por qué tengo que tolerar otro derecho que vino después? Si ese derecho autoral surgido de la ilegalidad o la contravención se tendría que priorizar, o como en algún momento entendí que era desmontar la pared para poder cambiar la fachada de mi casa que la dibujaron. Y no terminé de entender esto cuando hablabas del caso de Invader, que decías que lo que se protegió fue el método o el procedimiento por el que lo hacía, cuando el artículo 1 de nuestra ley establece que se protegen las obras en sí, pero no los métodos, los procedimientos. Y por último, para Javiera, que tiene que ver un poco con el ejemplo de Ezequiel, con el tema que estaba hablando de un inmueble o un derecho real. En el libro, la obra de Julio Raffo, que habla por ahí del cambio del paradigma de lo que es el derecho de autor, hace mucho hincapié en algo que es bastante básico, que es, se le da derechos no a la obra en sí mismo, sino al creador. Entonces, más o menos lo estabas mencionando recién cuando hablabas de los derechos morales, pero era hacer hincapié sobre lo mismo. ¿Cómo podría ser titular de la obra la inteligencia artificial? Me imagino para un abogado atendiendo a decir, bueno, a ver, dígame, usted quiere demandar porque siente que se le han vulnerado ya sea sus derechos patrimoniales o morales sobre tal creación. Siempre el derecho está protegiendo a una persona física o de existencia ideal. No sé si estás proponiendo una nueva persona que debería estar después, al fin y al cabo, representada por el inversor o el autor. Pero se me hace un poco difícil pensar en el ejercicio del derecho por parte de la inteligencia artificial. Disculpen por las preguntas kilométricas. Hola. Hola. ¿Se escucha? Bueno. No hay que pedir disculpa, al contrario. La idea es que nos estamos forzando todos a pensar cosas que no están resueltas, ¿no? A tu primer pregunta de si son personalísimos los morales, claro que son personalísimos. Por supuesto que son personalísimos. Tal vez la duda que te surge con Kodama, en la forma en que te lo exprese, es esos derechos, paternidad, retracto, integridad y demás, como derechos morales, son totalmente personalísimos, inembargables, fuera del comercio, y desde esta perspectiva también son perpetuos, pero perpetuos de verdad, para siempre de verdad. ¿Qué significa esto? Te lo voy a dar con otro ejemplo. Vamos a Romeo y Julieta de Shakespeare. Está claro que Shakespeare se murió, está claro que sus herederos ya no tienen más derechos económicos y demás, pero la paternidad siempre va a ser de Shakespeare. La integridad siempre va a ser de Shakespeare. Es decir, ¿qué significa? Lo que se transfiere en los personalísimos es la posibilidad de defenderlos o de protegerlos. Y esto es lo que tiene Kodama, que es en el caso que ella plantea por el Aleph engordado. ¿Se entiende? Ella nunca escribió el Aleph, por lo tanto ella nunca puede decirse en carácter originario que esos derechos le corresponden. ¿Se entiende?
Entonces, ¿qué sucede con el de paternidad? Siempre va a ser Borges. Y así, Calagian, el escritor del Aleph engordado, reconoce que eso es una obra derivada de Borges, un experimento borgiano. ¿Qué hace Kodama? Ella dice, o sostiene con sus abogados, que por el derecho sucesorio, por haber heredado los derechos que le correspondían a su cónyuge en ese momento, puede seguir o iniciar acciones en nombre de él. Y ahí está el error procesal, ¿no? Yo trabajo con la justicia federal y es muy fundamental esto, porque una cosa es creer que uno tiene derechos, ¿para qué? Si Borges hubiese estado vivo y hubiese iniciado la acción, no había ningún problema, ella hereda una acción en trámite. Lo que ella no puede hacer es, después de la muerte, decir, como murió, yo tengo un derecho originario a hacer valer una idea moral, que es lo que contesta Calagian. Decir, ¿y si esto a Borges le hubiese gustado? ¿Por qué? Ella, ahí es personalísimo, esa decisión. Entonces, hay que distinguir en los morales que la defensa o la protección se puede transmitir si es que de alguna manera la voluntad del autor se manifestó. La idea de la publicación es muy fuerte. Hay escritos o trabajos de autores que han fallecido. Entonces se encuentra en la mesa de luz, ¿no? Los famosos escritos publicados póstumos. Y ahí se discute si los hijos, herederos, esposas, quien sea, tienen el derecho a publicarlo. ¿Qué se ha dicho? La jurisprudencia básicamente en casos de silencio del autor, que se publiquen porque no había ninguna manifestación en contra. Pero se ha encontrado de autores que han dejado carta de decir esto, por ejemplo, de la Alemania nazi, escritos de algunos autores que avalaban ciertas ideas del nazismo, que eso no querían que se publiquen. Y ahí se ha avalado. En vida dejaron la manifestación, testamentario, ¿no? Que si bien lo habían escrito, no querían. Entonces, el derecho a la primera publicación se transfiere en ese sentido. Distinguimos, son personalísimos, inembargables. ¿Qué nos lleva a mi punto de hoy de lo laboral? Que tal vez el empleado lo haya cedido en el momento cero de su relación cuando fue contratado. Lo firmó en negrita, resaltado. Cedo todo mi derecho, incluido lo moral, se lo cedo a la empresa, le entrego todo y todo lo que voy a producir. Claro, pero ahí tendremos que cruzarle esta visión. Pudo haber renunciado, pero si eran irrenunciables. Si está claro que yo diseñé este programa y yo lo puedo probar, que yo diseñé este programa y que la empresa tal no lo hizo. Pasaron 5 años, 8 años y demás. Tal vez, y ahí viene la gran diferencia, todo lo económico sea válida la sesión. Pero yo quiero que cada vez que aparezca Windows, diga abajo, que cada vez que se abra la ventana, diga abajo que lo diseñó fulano. Y eso es el reconocimiento de mi paternidad. Y como usted me lo omitió maliciosamente, sabiendo todo esto que yo te estoy diciendo, ¿por qué? Porque la cláusula es abusiva, porque qué sé yo, miren este contenido, ahí quiero una retribución económica por mi daño moral. No, no es todo la misma bolsa, hay demanda por derechos de autor. Separamos y decimos, esta cláusula, la 28, pueden ser válidas. Pero la 40, donde usted me obligó a firmar esto y yo lo firmé, reconozco que firmé, yo no debía firmarlo, porque era bohemio, era joven, qué sé yo, y yo no sabía. Y esos derechos son personalísimos y van siempre conmigo. Siempre en forma perpetua, cada vez que se abra algo, sería una buena demanda, ¿no?, contra Microsoft, de aquellos programadores por ahí diciendo, cada vez que se abra un Microsoft, que digan algún bordecito con letras resaltadas que fui yo el programador que lo escribí. Sí. Hola. Hola. Tengo ganas de contestar la anterior también. No, mentira. Bueno, gracias por las preguntas, sobre todo la primera, porque es la parte que no pude tratar. Juro que no habíamos acordado esto antes. No, es interesante el tema de, claro, el conflicto individual, y ahora voy a introducir otra variable, entre el propietario de la pared o del muro y el artista que hace la obra. Yo decía, para los derechos de autor, ese debate no impediría, conceder derechos, pero el problema queda. ¿Qué se puede pensar ahí? A mí me parece que respecto a las facultades que tendría el propietario del muro para blanquearlo, y se levanta a la mañana y dice esto es pared mía y acá blanqueo, o destruirlo, lo que fuera, creo que no solo lo tenemos que ver como un conflicto entre derechos individuales de propiedad sobre el soporte versus propiedad inmaterial sobre la obra en sí, sino que también podríamos incorporar la dimensión colectiva. Porque bueno, en definitiva la obra forma parte de lo que
podríamos llamar el paisaje urbano. De hecho, es la impronta que tiene el street art. Y nosotros tenemos, digamos, empezando a desarrollar toda una perspectiva más de derechos individuales de incidencia colectiva, perdón, de derechos colectivos o individuales, toda esta tarifación que el código tiene hasta la mitad. Pero que bueno, que en definitiva me parece que incide en el debate, que no es solo individual contra individual, sino es colectivo y dos individuales ahí, ¿no? Normalmente lo que en algunos casos, digo, no judicializado tal vez, pero lo que se ha dicho, por ejemplo, frente a la restauración, recuerdo un caso que hay de un mural que por ahí nos puede servir como elemento para pensar. Era un mural que el dueño lo había querido hacer, pero después lo tenía que restaurar. Claro, el artista lo había hecho hace 10 años y no sé, si no lo quería restaurar, le cobraba muy caro, lo que fuera, entonces llamó a otra persona, es el caso Seigerman. Llamó a otro que lo restaurara y lo restauró y le hizo algún retoque, qué sé yo. Entonces el artista original lo demanda y la defensa es, bueno, pero el muro es mío, o sea, el mural lo contraté yo, y ahí lo que dicen en el fallo es, debió haberle primero preguntado al artista original si lo quería restaurar, y si no lo quería hacer, entonces sí había una facultad. No tiene que ver mucho el caso, pero sí tiene que ver en que me parece que frente a la necesidad de disponer del bien, bueno, no quiero tener este mural en la pared, debería por lo menos dar la posibilidad de que el mural se desmonte. Digamos, se pueden desmontar fácilmente no, es un proceso caro, pero los murales se pueden desmontar. Es todo cuestión de debate y de análisis futuro. Lo que sí pasa a veces, que es la cara inversa, es los dueños desmontan los murales y los venden, que eso también en definitiva es una tensión que hay. A mí me parece que todo esto es en el marco de la tensión entre soporte y obra, y sobre todo en el caso de las obras de arte visual, que es un ejemplar único. Entonces ahí está toda la propiedad trenzada, como dicen algún autor. Pero bueno, es también para pensar si hay un ilícito o no, ¿no? Digamos, porque incide también la posibilidad de, bueno, la cuestión delictual, ¿no? Esto podría ser un delito de daño o una contravención. Ahí lo que hay que ver es lo mismo pintar, no sé, Vamos Boca, por poner algo lindo, que hacer uno de estos tags y estas cosas. Bueno, me parece que esa también tiene que ser un debate. Y ahí vemos cómo el derecho de alguna manera a veces tiene que tomar partido sobre decir esto es una obra y esto no, aunque nosotros, por definición, digamos, sin importar el mérito y no sé qué, a veces sí importa. Bueno. Y el otro tema es la protección del procedimiento. El fallo, por si lo querés buscar, está publicado en legifrance.gov.fr y es Frank, o sea, con CK al final, contra SA Automóviles Peugeot. Es del 14/11/2007. Después, si no, anotamos bien la cita, digo para que no se queden con mi interpretación, pero ahí lo que sostienen es que, bueno, tratando de encontrarle originalidad a la obra, en un esfuerzo de los jueces por tratar de encontrar originalidad, dicen, bueno, lo original es, como decía, es el procedimiento y la técnica utilizada y la selección que hace de estampar esto, de dónde pone la obra. Sí, claro, nosotros tenemos una ley que dice que los procedimientos en sí mismos no son protegibles, como así tampoco las ideas. A mí me parece que justamente la virtud de estos casos es que ponen en crisis eso, porque, digamos, ¿qué es lo protegible de Invader? La idea de, aunque no lo querramos reconocer, la idea de tomar eso que es un videojuego y hacerlo mosaico. Y bueno, eso es una idea, qué sé yo. Después hay que ver si otros lo hacen y él logra lograr la protección, pero no, vamos, el arte visual, digamos que no estudian derecho por suerte los artistas, entonces no tienen esta idea de la idea y la obra. Hacen cosas que normalmente son ideas, Pero bueno, son temas súper abiertos. Gracias.
¿Sí? Bueno, claro, cuando analizábamos toda la información, cuando pensábamos los primeros autores, hablaban mucho de lo que sería que no existiera la protección y la obra pasara directamente al dominio público y que en algún momento se perdiera automáticamente el incentivo a seguir creando estos trabajos a partir de la inteligencia artificial. Entonces, claro, como le comentaba a Sol, para no alejarnos tanto de lo que ya existe, y también como otros autores han dicho que finalmente el día que discutamos si realmente le vamos a entregar el derecho de autor a la inteligencia artificial va a ser en un momento porque realmente estamos discutiendo otro tipo de tecnologías y porque la inteligencia artificial finalmente le otorgamos derecho en otros aspectos de la vida que ya los autores dicen finalmente el derecho de autor va a tener que caer y ponerse en línea con lo que ya se discutió. Entonces, en base a eso, claro, nosotros proponemos esta idea de que se reconozca como autor, pero que se entregue a claro, representante, que sería para quien se encargó la obra, que puede ser ya sea el empleador o el quien realiza la inversión. Sí, ahí sí. Voy a leer una pregunta que surgió acá en el ámbito virtual, a distancia, de uno de los estudiantes de la maestría también. Dice Demián, interesantísima exposición del doctor Leturia, y la pregunta es, ¿cuál es la evolución jurisprudencial en Argentina en la problemática expuesta y con qué competencia? Bueno, un poco enganchado con la pregunta anterior, no hay que agradecer las preguntas porque lo que sucede en algún punto es que analizamos un tema, lo resolvemos y nos lleva a otra dimensión problemática. Vamos creciendo, vamos aumentando y ahora nos surgen nuevas cosas como este tipo de cuestiones. Está claro que es una nueva complejidad para el sistema argentino. Si lo hacemos focalizado en la ciudad de Buenos Aires, la competencia o la discusión de cualquiera de estas posturas, sean como abogados de una empresa que ha celebrado estos contratos o que tiene esto, o como abogados de un trabajador que a su vez es artista o creador, ¿no? Va a estar comprendido por la competencia de la justicia federal en el ámbito laboral de la ciudad. Lo que pasa es que si cruzamos, ¿no?, la General Paz, y es de donde yo vengo, de la ciudad de La Plata, en realidad ahí va a ser competencia de los tribunales laborales de la provincia de Buenos Aires. Y ¿saben qué? El código es totalmente distinto. Tienen un sistema de oralidad, un sistema de vista de causa bastante tradicional y en esa situación básicamente no hay otra respuesta que no sea la del derecho laboral. Es un trabajador, es un trabajador y es un trabajador. ¿Qué ha pasado en el ámbito de la justicia federal de La Plata? Se planteó un caso, no hay jurisprudencia en el sentido de que no hay muchos casos que resuelvan esto en un sentido. Entonces lo que tenemos son casos aislados que nos van marcando. Y era un señor que trabajó para una empresa multinacional que tuvo durante 40 o 50 años la licitación de loterías y casinos, que era el sistema de elección de la provincia de Buenos Aires de la lotería, unas bolas de cristal y un sistema de aire que tiraba las pelotas y garantizaba por un algoritmo un sistema informático que nadie iba a saber qué pelota iba a caer en el sorteo de la lotería. Se venció hace 2 o 3 años esa licitación y un señor, además de esta empresa que ya la tenía aceitada hace muchísimos años, se presentó un señor con un sistema bastante parecido y ganó la licitación. Esta persona física resultó que había sido trabajador durante más de 25 años de la multinacional. Pero ahí la cuestión no se planteaba dentro del derecho laboral, sino que directamente lo denunciaban por un fraude a la ley de patentes y a el conocimiento que él había obtenido dentro de la empresa, violando su contrato de confidencialidad de que no iba a sacar la información y los conocimientos de él. Fue denunciado penalmente por fraude. El señor se demostró pericialmente que lo que había construido, su máquina, su sistema, visualmente era bastante parecido, pero los 3 peritos coincidieron que era un sistema totalmente distinto. Por lo tanto, fue sobreseído. Que él haya obtenido ideas, conocimientos, trabajando en la empresa, no era obstáculo para que él, en su casa y años después, desarrollara un sistema que hacía básicamente lo mismo, porque el pliego de lotería y casino pedía que fueran bolas transparentes con un sistema de aire que giraran al azar. Y él cumplió con eso, ¿no?
Entonces, ahí tenemos la problemática de la competencia. Depende de qué lado estemos, en qué lugar se haga, nuestro sistema procesal es bastante tirano en este sentido. No nos permite tener una respuesta uniforme para los mismos casos. ¿Algún otro comentario o pregunta? Sí, yo tengo una pregunta que puede ser un tanto general, pero al mismo tiempo muy compleja. Y sería para todos los ponentes, derivado de los estudios que han tenido en la legislación de derechos de autor, ¿cuál es el elemento que es urgente cambiar? Ya sea en el caso de Argentina o bien en el caso de Chile. Las preguntas son siempre un desafío, ¿no? Uno prepara una cuestión y la aborda, pero rápidamente de las preguntas empiezan a surgir nuevos desafíos. Enganchado también con la primera pregunta, Argentina sancionó su Código Civil y Comercial, y saben que también nació. Es decir, también están mirando realidades que no son las que vienen. Lo que hay que cambiar es rápidamente empezar a entender que esto es un microsistema conjunto de normas que tienen necesariamente que armonizarse con el resto. Entonces, si no se trabaja en la armonización de normas civiles, penales y demás, piensen, por ejemplo, les nombré recién lo penal, las normas están del Código Penal de 1921, entonces uno tiene que volver con el plagio, la piratería, son conceptos medievales. Cuando hay ciberapropiación o utilización y la posibilidad de multiplicación global, mundial, rápida, ágil, imposible de detectar, difícil de frenar. Es decir, si me preguntas qué tenemos que cambiar, es todo. Es decir, es desde acá hacer las cosas hacia lo que viene y no hacia lo que fue. Desde esa perspectiva vamos a armonizar. Desde esa perspectiva vamos a mirar este derecho. Ezequiel le decía, sigue estando la puja entre el dueño del muro y demás, y hay que resolverlo. Es decir, cuando uno tiene conflictos de derecho, lo peor que puede hacer es ignorarlos. ¿Por qué? Porque los conflictos en la realidad social se siguen dando. Lo que uno tiene que hacer es abordarlos, resolverlos. Podrá haber personas que estén acorde, podrán personas que no les guste la solución, pero lo cierto es que cuando uno tiene una situación jurídica que considera que no es acorde a una idea de justicia, X, la empresa, como sostenía en mi ponencia, se apropia sistemáticamente de las creaciones, bueno, hay que resolverlo. Si alguien considera que para el siglo XXI el artista callejero es tan relevante como un artista que pinta en un atelier, en un lienzo, y hay que protegerlo. La solución al final no termina siendo difícil desde un problema de conocimiento, termina siendo difícil desde un problema en el cual uno tiene que tomar la decisión. En este caso, los órganos del Estado, que es tu pregunta. ¿Qué se debe modificar? Modificar cada una de las áreas del ordenamiento jurídico que tengan relevancia. Perdimos una oportunidad única con la sanción del nuevo Código Civil y Comercial, que sigue otra vez anclado en el derecho romano, en la idea de obra. Miren el contrato de obra y habla de la obra material. Menciona así tangencialmente, entonces pensamos que el código se sancionó en el siglo XXI. Las mayores empresas, la mayor parte de la riqueza se genera con contenido intelectual, no con contenido físico y material, que ya existe, está regulado y casi todos los problemas resueltos, ¿no? Lo que nos falta resolver es esto. Bueno, yo voy a contestar exclusivamente vinculado a mi tema, porque creo que hay otras cosas que se podrían cambiar. ¿Qué se podría cambiar para que estos temas no tuvieran tanta complejidad? A mí me parece que digamos, la definición de obra protegida, no sé si hay que cambiar la definición, lo que sí tenemos que ayornar a las nuevas prácticas de arte contemporáneo. Digamos, la concepción que tenemos, digo, la definición es bastante amplia. La exclusión de ciertas cosas como los procedimientos y eso, en algún área puede estar bien, pero en otras, como estamos viendo recién, es compleja. Y por otra parte, también me parece que podría ayudar a que el intérprete, que es el juez generalmente, que tiene que
tomar esa definición tan abstracta y pasarla al tamiz de lo concreto, tenga ciertos indicios, me parece que también se podría ayornar bastante la cuestión del ejercicio de las facultades patrimoniales o extrapatrimoniales, sobre todo lo que tiene que ver con la utilización de obras de otras, digamos, el ejercicio creativo de los derechos, ¿no? Esto que trataba el año pasado un poco, no me quiero repetir, pero de cuando, digamos, un autor utiliza otra obra para hacer una nueva, toda esta cuestión de que hoy está con una autorización, la explotación está atada a la autorización del otro, bueno, en fin, son una cantidad de cosas interesantes, pero me parece que si nosotros ponemos a enumerar claramente eso no es una solución porque van a venir nuevas cosas y ya estamos viendo que está la inteligencia artificial, que te da dolor de cabeza pensarlo, pero sí que en lo que tiene que ver estrictamente con el tema, me parece que habría que tratar de incluir señales para que los operadores puedan ver que, bueno, las prácticas de arte contemporáneo pueden estar perfectamente debajo de esta protección. Bueno, para este trabajo específicamente recién estamos empezando a analizar cuál sería el caso chileno. Pero claro, viendo la comparación que tenemos en el caso de Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido, podemos ver que en realidad los desafíos son similares. Finalmente, el tema de la armonización, que realmente necesitamos dejar de discutir, porque aún la discusión es, no, la inteligencia artificial es solo un instrumento, comparándolo con un computador directamente, con un lápiz, muchas veces. Entonces ya salir de esa discusión y entender que sí, que es parte del proceso creativo. Podemos discutir qué tan parte es durante todo el proceso, pero que sí es. Yo creo que en un primer momento es reconocer eso. O sea, si ya vemos en la comparación que existe una diferencia de que no se dice directamente que estamos hablando de un autor humano, excepto en el caso de Estados Unidos, yo creo que se podría ampliar la discusión y decir, no, no es solamente humano. No tenemos directamente escrito en la legislación que es humano. Entonces sí podríamos dar pie a que podría ser algo más. Porque actualmente finalmente la discusión es, no, la doctrina asume que es humano. Y como la doctrina lo asume, eso es, y eso es lo que finalmente se decide en las cortes. Es humano, entonces automáticamente queda fuera de la protección. Entonces yo creo que sería interesante ampliar, bueno, lo que decía en un primer momento, el tema de la armonización, y que muchas veces para los países en desarrollo es mucho más fácil ver lo que les decía, una armonización más internacional, que se está discutiendo el tema, hoy sí es importante, podríamos incluirlo en nuestra legislación, firmamos estos acuerdos que nos ayudan a definir, sí, podríamos, finalmente lo hacemos. Y por otro lado eso, o sea, si realmente no se niega completamente que se abra la discusión y que ya no sea de académicos, de abogados, etcétera, de las cortes, sino que sí diga sí, podemos protegerlo porque es parte del proceso creativo. Bueno, estamos ya en hora, excepto que haya alguna pregunta muy urgente. Sí, que bueno, nos podemos quedar hasta las 2 de la mañana. Pero bueno, les agradezco de nuevo, Ezequiel, Mauro y Javiera. Muchas gracias por sus presentaciones, por compartir sus ideas con nosotros. Gracias al público también.